73, pero antes de poder calcular la presión de inyección máxima, tuve que calcular la presión hidrostática, que me salió 4.371 psi. Después pasé a calcular los caudales, el caudal máximo de inyección. En acá tuve algunas, no lo pude, digamos, sacar exactamente como decía en la diapositiva, que usted le había sacado 3,33, pero tuve algunos problemas para poder calcularlo, digamos, pero esta fórmula de acá lo saqué de la bibliografía que había en la diapositiva, y esta fórmula es la que pude encontrar en esa bibliografía, ¿no? Y en la diapositiva que usted nos dio era un poco más diferente, que en esta parte restaba más el diferencial de presión, el diferencial de presión de seguridad, ¿no? Y ahí tuve un poco tuve complicaciones en poder calcular, digamos, pero me salió 0,98 barriles por mes, por minuto, mejor dicho. Después pude calcular el volumen, volumen de fluido de estimulación. Eh, Me salió en galones 1.286 galones, y en barriles me salió, redondeándose, me salió 31 barriles, digamos. Después calculé el volumen de fluido sobre desplazamiento, que para eso primero tuve que calcular la capacidad del casing de la tubería, y ya después pude calcular el volumen de fluido de desplazamiento, que me salió 45,5 barriles, pero en galones me salió 1.911 más o menos. Después la temperatura de inyección, el tiempo de inyección inyección del fluido, que, que me varió, ¿no? Según la diapositiva que usted calculó, 0,33, me varió, me salió a mí 31,24 minutos, y el tiempo de desplazamiento me salió 46,41 minutos. Y el incremento de producción me salió 0,33 a más o menos 3,33 el incremento de producción. Y ese es lo que lo puedo realizar, pero sí tuve un poco de complicaciones en el cálculo de inyección, cálculo máxima de inyección, sí. Ok. Mm, ya, está bien, vamos a ver cómo hicieron los demás. Ok. Gracias. Siguiente, por favor. Adelante, Rudy. No se les escucha por ese caso. ¿Ustedes lo escuchan? No, ingeniero. Hola, ahora sí, Ahora sí. lo tenía apagado. Bueno, estaba diciendo que yo también tenía problemas para encontrar el caudal, este caudal máximo de inyección. Traté de hacerlo de varias maneras, pero no pude hacer que me diera 0,33. Me salió, bueno, ¿dónde está el tiempo caudal? 0,33, casi 0,32. Pero la cosa es que yo alteré los datos para que me saliera así, los forcé, por así decirlo. En lugar de ¿Qué? 250, coloqué 2500. Y el Ah, factor no. SPIN coloqué 4,5. Alteré esos dos datos para que me saliera 0,33 y ahora recién todo lo demás ya cuadraba. Tengo una Ujú. duda que no, quizás no lo entendí bien la otra clase. ¿Por qué de 0,33 para relación de productividad es el valor dado 3? Que eso también tiene que ver con el diagrama que tenemos que interpretar, el gráfico.
Ok, ya. Voy a anotar esa duda y enseguida, después de los compañeros, la respondo. ¿Está bien? Ok. De todas maneras, antes, el caudal, ¿qué datos utilizó para el caudal? Para el caudal, bueno, es exactamente igual que la fórmula. La permeabilidad, el espesor de... No, dígame los valores, quiero escuchar los valores. Ah, ¿Permeabilidad de cuánto? bueno, ya. La permeabilidad K, B5, aquí sería 5, B6, el 5. espesor 5 ¿qué? 49, PSI. Eso dijo, ¿no? la permeabilidad 5, 5 qué. 5 milidarcis, Ok. el espesor 49, la viscosidad 0.72, Ujú, el radio de drenaje 1310 pies, el ujú. radio del pozo, y así. Solo estos ¿Cuánto? No, valores sigue, cambié. sigue, quiero saber más. ¿Qué más datos? ¿El radio del pozo cuánto? El radio del pozo 0,396 pies, la diferencial de presión o el rango para seguridad, en vez de 250 coloqué 2500. El factor volumétrico B, como no estaba en los datos, pues simplemente le coloqué 1, no sé si está bien o está mal. Traté de buscar una fórmula, pero eso fue lo que yo hice. Y el factor de skin, creo que había una fórmula para hallar, pero me Ujú, daba valores, esto lo hice ya de último, 16.20, pero yo me di un ujú. valor 4,5 para que me diera todos los valores ya A ver, voy exactamente a como daba. colocar 16, 20 y 250. Sí. No, ve ahorita Bueno, de utilizar su Excel. Cámbialo por 250 y por 16.2. Ahí sale, ¿no? sale. Ujú. Eso era. Entonces el skin es el valor que le está fallando. Sí. Ya, ¿cómo calcula el skin? Bueno, usé una fórmula que estaba así medio que no podía verlo bien. La permeabilidad sobre la permeabilidad X. O sea, a ver, la Esa fórmula está en las B. diapositivas también. Sí, también. Aquí encontré una fórmula de Esa la misma. anterior clase. Ujú. Y está muy parecida. Tiene una diferencia en esta parte de acá, en el radio de drenaje. En lugar de radio de drenaje pone el radio X. Y en lugar de Ya, radio del pozo pone simplemente el radio. excelente. Buen dato. Ya, pero y ahí si fuera radio de X, ¿cuánto le sale ese skin? ¿Cuánto ha calculado? Este skin con todos los datos reemplazados me sale 16.2 y Ya, aparentemente, por qué no utilizó entonces ese valor? ¿cómo? ¿Por qué no utilizó 16.2 en la ecuación como lo acabo de hacer ahorita? Es que recién lo estaba haciendo, fue lo último que ya me había dado cuenta. Ok, ok. Es de esa forma en la cual se hace. Ok, Ujú. Porque tenemos un dato adicional en la pregunta, que era la relación KX, KX, ¿no? O KKS, digamos. Ah, no, perdón. KX y K era 0.1, correcto, que es una relación de la probabilidad dañada y la probabilidad original. sí, Y con eso podemos agarrar y reemplazar, correcto. sí. Perfecto. Entonces con eso estamos. Para la respuesta también para su compañero sería de esa forma, Elvis. Ok, ingeniero. Perfecto. Ya le comento, ya les vuelvo a explicar el tema de la productividad. Ya, Siguiente, por gracias. favor. Gracias. ¿No hay más? Nelsie. Ingeniero, yo lo hice, pero sigo en camino. Igual lo puedo explicar.
Carlos, ¿puedo enviárselo a su WhatsApp, su Excel? Mi Excel, ¿no? No, al WhatsApp no, prefiero que me lo envíe al mail, pero es siempre mejor que aquí lo veamos, ¿no? Entonces no hizo para hoy día, ¿no? Sí, lo hice, solo que ¿Qué? también porque vivo lejos de la U. No, mi punto es si lo hizo, ¿nos puede mostrar qué es lo que hizo? Miguel, sí, me copia. Sí, sí, solo estoy viendo cómo compartir por teléfono. Ya, perfecto. ¿Quién va a ser el siguiente, por si acaso? Yo, Ok. ¿Usted ya tiene todo listo, Andri? sí, pero estoy corrigiendo lo que corrigió los compañeros, que igual no me salió el caudal de inyección máxima. Me Ujú. salió ¿Ya se ingeniero? que está corrigiendo a Puede Rudy ver, sobre sí. el Estábamos viendo su WhatsApp. Para verlo. Yo sigo viendo sus mensajes, no sé. Ya entré a la aplicación de Excel, no sé si logran ver. Los demás pueden ver, yo no puedo ver. No, no veo. Es que ya estoy en... Lo que pasa es que tiene que tal vez, al momento de darle compartir pantalla, que sea la pantalla completa, tal vez usted le ha colocado el aplicativo del WhatsApp, no sé. compartir audio. Ahora Ahora, sí. Ahora se puede ver el Google Classroom. Ahora sí. ahí primeramente ahí anoté los datos. Ujú, Acá los datos que propuso de la diapositiva. ujú. Y primeramente iba calculando las presiones como indicaba la resolución que estaba en la diapositiva. Calculé la presión de fractura, que sería como resultado 7.544, Ya. con la fórmula de gradiente de fractura por la profundidad que está arriba. Para ya la presión de inyección tiene que calcular la presión hidrostática, como también la presión de superficie máxima. ¿Cómo le salió su caudal? ¿Cuánto le salió? El caudal con la fórmula el caudal no me salió igual que 0,33 como estaba ahí en diapositiva. Utilizó el skin de 16.2, consiguió calcularlo. El skin, no, en esa parte no sabía cómo calcularlo, porque el skin decía sonero. Solamente me salió, yo le califiqué como valor cero, lo asumí. Ya ese dato le falta, pero ha entendido cómo hizo su compañero, ¿no? ¿Cómo explicó al final? ¿Cómo se puede despejar utilizando qué fórmula? ¿Sí?
Ya lo demás tuve facilidad nomás de empezar, de poder resolver la estimación. Ya, Todo bien me salió lo demás. De capacidad de así calcular de sobre el desplazamiento. Me dijo observarlo. El ya. tiempo de inyección y en fin la información de la productividad. Está bien, perfecto, Nelson. Está bien, gracias. Puede compartir Andrea ahora. Ok. No tuve problemas con ningún término excepto el caudal de inyección, que a mí me salió 0.977. Esto recién lo acabo de calcular, sabiendo lo que los problemas de mis otros compañeros, pero lo trato de poner aquí en la ecuación y no me sale. A ver, no entendí. Calcula el skin y no le sale el caudal. Mi ecuación de caudal. Aquí ya tengo la skin calculada. Ujú. Ahora quiero meterla a mi ecuación de caudal y creo que no me sale. Presión en fractura, ¿cuánto tiene? Presión de fractura 7534. Quería consultar una cosa también. 7534, 54, 44. 544, 44. ¿Y la presión en reservorio? Ah, presión de reservorio. Esta presión de fractura, ¿no? Presión Ujú. de reservorio. No era un dato, ¿no? Era un Mm, dato. De hecho, es un dato. un dato. Ese es el. Ahora Ahí vemos está. su fórmula. La presión estática de fondo, eso, ¿no? Ujú. Sí. Quería preguntarlo, el problema de la permeabilidad. Si no me equivoco, usted dijo que si se va, bueno, esto es del fluido, esta permeabilidad, o de la formación. Fluido, supongo, ¿no? Tiene que ser la permeabilidad efectiva del fluido que se está inyectando. Que sería agua. Es correcto. Por eso, para B, consideramos un valor de 1, ¿no? Que del agua. Mm, sí, si es que están seguros de que el factor volumétrico del agua es cercano a uno o es uno o es cuánto. ¿Saben cuánto es ese Creo que valor? no está como dato acá y supongo que se sobreentiende que es 1 o cercano a 1. Lo mencioné en clases, yo mismo les dije que pudieran tomar un valor cercano a uno, ¿no? Si no es uno. Pasa de que el factor volumétrico del agua, dependiendo de la salinidad, está entre 1.00, 1.01, 1.02, 1.03, 1.07. Entonces, como no tenemos un dato, puedes colocar uno y no te va a cambiar mucho el resultado. Pero si tenemos cómo medir esa variable, pues bueno, hay que utilizar tal cual se encuentra. Ahí su Por valor de ejemplo, presión debe estar mal. No sé qué valor está utilizando. La presión estática. Con presión eso de debería darle tubo. igual. Mm,
No está bien. Creo que ya vi el error. ¿Cuál? En el logaritmo tienes que, no sé cómo decirlo, juntarlo todo. Aquí está el paréntesis 1 y acá el 2 que Vea juntar. vea la fórmula cómo se encuentra más arriba, póngale la fórmula. Ah, ok. Bien, perfecto. No me... Mm, es que creo que es así con paréntesis, porque si no está, vas a sobreentender que esto se suma, ¿no? Denominador. Denominador con otro denominador. El skin se suma luego. Su fórmula Claro, debe estar mal. Fíjese, por favor. logaritmo y todo lo que está dentro del logaritmo sería radio del pozo, este es radio de drenaje, ¿puede ser? Sí. Andy, el skin está fuera del logaritmo. Y hay un paréntesis para todo ese término. Revise por favor en este momento las diapositivas mientras vuelve en un momento y va corrigiendo. Ok, Ok, ¿logró completar? no, es que para mí está dentro, no sé, es para estar ciego. Ya, revise entonces las diapositivas y también revise los libros de consulta para confirmar. Ya. Ok, gracias. Ahora voy a ver de pasarla. Primero vamos a responder a su compañero. Está quedando pendiente. Ah, un momento. Esto es al revés. Al revés, aquí. Pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, se puede ver. Ya, entonces, una de las fórmulas es esta. Voy a copiarla. Ya la había explicado, pero lo vamos a volver a revisar. Eh, la fórmula dice j de x, j0 es igual al logaritmo radio de drenaje del pozo, otra vuelta al logaritmo radio de drenaje de la zona dañada más k de la zona dañada por logaritmo neperiano nuevamente de radio de la zona dañada y radio del pozo. Les había mencionado en la anterior clase de que este es el índice de productividad, si quieren, real, que está dañado. Y este es el índice de productividad ideal, sin daño.
Si hacemos una división de ambos, nos va a dar un número tal que, si no existiera el daño, este señor de aquí arriba sería igual, ¿no?, al ideal, correcto. Por tanto, ahí sería el valor debería darnos 1. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? Elvis, ¿quién fue el que me hizo la pregunta? Fui yo. Sí, de acuerdo. Entonces, pero si está dañado, este término de aquí tendría que ser menor que el otro. ¿Por qué? Al ser un índice de productividad, sabemos de que el índice de productividad también tiene la fórmula bien sencilla de caudal del fluido que estamos analizando, presión del reservorio menos presión de fondo fluyente, ¿correcto? Entonces, si está dañado, el caudal va a ser menor, por tanto también el índice va a ser menor. Al ser menor que cualquiera sea el otro valor que se encuentra en el denominador, la división tendría que ser menor a 1, ¿correcto? Sí, Entonces, por decirle, el valor de todo este término me va a dar igual a 0.4. Me está diciendo de que el índice de productividad del numerador, que es el real, es aproximadamente el 40% del índice ideal, ¿sí? Si multiplicamos por 100%, ¿no?, nos va a dar acá 40%. Este 1 va a ser, por tanto, significar el 100%. Multiplicando por 100 quedaría el 100%. Es decir, de que el pozo estaría produciendo al 100%. Pero porque está dañado, para nuestro caso estaría tal vez a un 40%. Cualquiera que sea el caudal. Esta fórmula no incluye el caudal, a pesar que el índice de productividad sabemos de que es una relación de caudal con caída de presión. Ahora, ¿qué más nos puede dar este valor de 40? Que si en un caso ideal yo estuviera con mi pozo produciendo un valor X determinado, por decirles 500 barriles por día, si es que tengo actualmente, después de tener el pozo dañado, un índice de productividad que sea el 40%, es fácilmente aplicable este porcentaje al mismo caudal. Es decir, tendríamos que multiplicar esto por 0.4, ¿correcto? Entonces, ahí rápidamente podemos hacer esa cuenta. 0.4 por los 500 barriles. Me van a dar 200 barriles por día. Este es el ideal. De nuevo, no está como dato, simplemente es un ejemplo que estoy dando, porque lo que hemos calculado de esta fórmula es una relación de productividades. Y este sería mi caudal de 40% dado o debido al daño. Entonces, mi caudal va a ser, en el caso de que fuera 500, el real va a ser 200 barriles por día. Entonces, esa parte de los cálculos se denomina incremento de productividad. Sé que es un poco, tal vez, desde mi punto de vista, muy rebuscado, es decir, un poco confuso el cómo se aplica, ¿no? ya lo entendí. Pero, perfecto. Pero en varias referencias bibliográficas las mencionan y la idea luego de realizar este cálculo de 0.4 es la de si este valor de 0.4 representa lo que hemos perdido la producción actual, o sea, el 40%, en el caso de eliminar ese daño, ¿no?, ese RX, esa permeabilidad, en caso de que podamos eliminar con algún método de estimulación,
debería ser posible para nosotros volver a una condición ideal. Entonces, es por eso que si hemos reducido, ¿no? Si hemos reducido a un 40% con los datos que tenemos, esos 200 pudieran, digamos, volver a la condición inicial si es que dividimos o si lo hacemos la inversa, ¿no ve? En otras palabras, sería 1 sobre ese valor, digamos, 0.4, que va a darnos igual a 2.5, ¿será? A ver. No, 0.25, claro. No. 1 dividido entre 0 y 4, ¿no? Exactamente, 2.5. Entonces, esos 2.5 sería la cantidad de veces que pudiéramos mejorar volviendo a la condición ideal. Porque la fórmula nos dio la condición actual, indicando que es 40%. Si tomamos el camino inverso, reduciendo el skin a 0, debería ser posible, teóricamente, el que podamos llegar a un 2.5 veces lo que estamos produciendo. Y es ahí donde los 200 barriles, perdón, si lo multiplicamos por 2.5, debería darnos los 500 barriles iniciales o ideales. ¿Está bien? ¿Alguien que quiera comentar algo más, que se haya dado cuenta, haya leído aparte? ¿Se entendió, no? Sí. Ya. Entonces, veamos. Siguiente va a ser el... Continúa la parte de... vamos, se va a apagar ahora la máquina. ¿Aló? ¿Pueden ver todavía la pantalla? Aquí se me trabó todo. Se ve. Se ve. Ya, un segundo. Voy a hacerlo por partes. Primero ahí. Luego el cambio. Ahora sí. Entonces ahora tenemos que entrar a la parte de estimulación matricial reactiva, que es cuando se utilizan ácidos para poder disolver materiales, ¿no? Que pudieran estar taponando la formación. Esto está bien relacionado a el concepto de daño de formación, porque dijimos que es algún tipo de partículas sólidas, generalmente sólidas, que pueden taponar las paredes de la formación, disminuyendo el área de flujo, ¿no? Los poros. Entonces el objetivo de la estimulación matricial reactiva va, dependiendo del tipo de roca, va a buscar disolver, ¿no? Reaccionar con estos materiales para que puedan dar paso al flujo de fluidos. Entonces, por lo general son arcillas, ¿no? Bastante diminutas en tamaño. Y estas arcillas en rocas areniscas, ¿no? En las areniscas, tienen que ser diluidas con un componente denominado ácido fluorhídrico. Ese sería el ácido que reacciona para las arcillas. En cambio, en carbonatos, el ácido clorhídrico y algunos otros similares se utilizan, pero ahí no solamente se disuelve las partículas del daño, sino se crean nuevos caminos preferenciales. Disuelve la roca mismo. ¿Okay? Entonces, ¿qué más? A ver un momento. Bueno, aquí se mencionan detalles acerca del ácido, ¿no? Que tienen que ser, cómo reacciona, ¿no? Los ácidos más comunes, el pH que tienen al ser ácidos, ¿no?
Hay ácidos que son fuertes, que son débiles. Principalmente, cuando hablamos de fuerte o débil, está uno refiriéndose a la velocidad con la cual el ácido va a reaccionar con la roca. El ácido clorhídrico sería uno de los más fuertes que se tiene. Por tanto, hay una variable que afecta bastante, ¿no? O que incrementa bastante su reacción, que es la temperatura. Para altas temperaturas, muchas veces no es posible utilizar el ácido clorhídrico porque no solamente va a reaccionar sobre la cara de la formación, sino también va a reaccionar sobre los equipos que se tienen en el fondo de pozo, como tuberías, packers, sellos y demás. Entonces podemos clasificar o agrupar en ácidos inorgánicos y en ácidos orgánicos. Entre los inorgánicos tenemos a ese ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico. Entonces, clorhídrico para carbonatos, fluorhídrico para areniscas. Y los ácidos orgánicos, que son más débiles, tardan en reaccionar un poco más, el ácido acético y el ácido fórmico. Hay un dato que aquí estaba saltando justamente, de que para poder seleccionar qué tipo de ácido vaya a utilizarse justamente, ¿no? En la industria, tienen que cumplir con diferentes características, ¿no? Como por ejemplo, tener bajo costo, que estén disponibles, ¿no? En grandes cantidades, que no puedan ser o que sean lo menor dañino posible, ¿no? En lo posible evitar el tema de daño a la salud, ¿no? O riesgo de la operación, sean relativamente seguros, solubles en agua y demás. Entonces, es ahí donde se utilizan en la industria estos ácidos, ¿no? Estos dos últimos se utilizan también para carbonatos, ¿no? Se utilizan también para carbonatos, pero hay algunas variantes que se pueden mezclar juntamente con el ácido fluorhídrico, como vamos a ver a continuación. Aquí hay un tema de excepción. ¿Por qué el ácido fluorhídrico no se utiliza con carbonatos? Van a proporcionar una reacción, una precipitación de partículas que van a empeorar la situación, van a dañar mucho más la formación. Entonces, es ahí donde vamos a observar de que para areniscas, para utilizar el ácido fluorhídrico, muchas veces hay que hacerlo en combinación con alguno de estos otros ácidos. ¿Por qué? Porque en las areniscas tienden a tener, en algunos casos, cierto porcentaje de su mineralogía, algunos componentes calcáreos como magnesio, ¿no? Y otros, ¿no? Que pueden reaccionar y formar ese tipo de daño. Entonces, en cambio, en los carbonatos existen algunas partículas que corresponden a areniscas como cuarzo y silicio, pero no se tiene ese problema de precipitación de sólidos, ¿ok? Entonces aquí se menciona un poco acerca del ácido clorhídrico, ¿no? Con las diferentes parámetros como cómo se presenta una solución de gas cloruro de hidrógeno en agua, se disocia bastante rápido, considerado ácido fuerte, y es comúnmente encontrado hasta 43% de peso en la condición estándar. Una desventaja es alta corrosividad, ¿no? Daña prácticamente no solamente a la roca, ¿no? Pero también a diferentes equipos, ¿no? Por eso se recomienda su uso para temperaturas menores a 300 grados Fahrenheit y las concentraciones en el orden de 32% de peso. En tema de disponibilidad, ¿no? ¿Cómo reacciona este ácido frente a los carbonatos? Aquí tenemos caliza y dolomita como minerales. Tenemos aquí un balance estequiométrico, ¿no? No entramos al detalle de evaluar, digamos, estos balances porque ya están definidos, ¿no? Pero prácticamente el ácido clorhídrico con la calcita o con la dolomita permiten la separación de diferentes componentes, entre ellos agua, dióxido de carbono y cloruro de calcio. Y aquí tenemos calcio y magnesio, ¿no? Cloruro de calcio y cloruro de magnesio.
Aquí se presentan algunas propiedades, ¿no?, del ácido clorhídrico en diferentes porcentajes de concentración, a 7.5%, 15%, 20%, 28%, que es el más alto que se utiliza en la industria, ¿no? Densidad, gravedad específica, pudieran revisar este tipo de material. Esto es basado en 1000 galones de ácido. Se pudiera agarrar, revisar en caso de que sea necesario. Aquí hay una tabla que representa la mineralogía que puede tener una roca silicia o arenisca y una roca calcárea. Y observamos de que una roca silicia pudiera tener, por ejemplo, 70% de cuarzo, feldespatos 80, micas 1, 7% de lo que serían arcillas, ¿no? Contenido en peso, dice, ¿no? Y tendríamos en el otro lado, cuando tendríamos rocas calcáreas, poco porcentaje de estos mismos componentes. Aquí la tabla, y justo no está saliendo bien, pero la tabla continuaría un poco más y en la última parte estaría mencionando de que, por ejemplo, pudiéramos tener contenido de magnesio, calcio, como componentes mineralógicos de los carbonatos, que para una arenisca va a ser muy poco en relación a los demás componentes, en cambio para una roca calcárea va a estar cercano a los 80, 90%, ¿no? Fácilmente. Por otro lado tenemos el ácido fluorhídrico, que menciona, ¿no?, que debido a las arcillas tienen una mayor área superficial, reaccionan preferentemente con estos minerales antes que con el cuarzo. Se utiliza en solución mezclado con ácido clorhídrico, ¿no? Vamos a ver algunos porcentajes de mezcla. La desventaja que tiene es la presencia de calcáreos. Como dijimos, si están presentes calcáreos y tenemos el contacto con ácido fluorhídrico, pues se va a formar estos precipitados que son insolubles y pudieran empeorar la situación. Y está disponible en soluciones acuosas del 40 al 70% de concentración en peso. El balance estequiométrico para que este componente pueda disolver no solamente arcilla, sino también, en este caso, está mostrándose cómo puede disolver cuarzo, ¿no? Por supuesto, va a tener mayor afinidad por las arcillas, con diferentes balances similares, pero cuando está, como dado que en areniscas el cuarzo está presente en altas cantidades, pues no vamos a poder evitar este tipo de reacciones, ¿no? Óxido de silicio con ácido fluorhídrico, permitiendo la separación a moléculas de agua y de fluoruro de silicio, ¿no? Entonces, ocurre que si es que tenemos altos contenidos, altas concentraciones de ácido fluorhídrico, el mismo sigue, al haberse disociado como fluoruro de silicio, sigue actuando y puede seguir formando otros componentes derivados, ¿no? Pudiera seguir reaccionando en el pozo, tales como el hexafluoruro de silicio. Y aún así, si tenemos esa cantidad, ¿no?, es lo que trata de mostrar, ¿no?, si es que utilizamos alta cantidad de ácido fluorhídrico, pudiera estar reaccionando inclusive con otras moléculas para poder inclusive formar hasta ácido fluorosílico, que junto con el ácido fluoalumínico también pudieran ser contraproducentes, ¿no? Entonces, debido al peligro que se tiene en lo referente a la formación de este tipo de componentes, ¿no? Se tiene que limitar el porcentaje de uso, ¿no?, al 3% en peso del ácido fluorhídrico, ¿no? Entonces, como tenemos salmuera, sigue el tema de la reacción en el pozo y pues se van formando componentes mucho más compuestos que pueden dañar, justamente, precipitarse en la formación, taponando peor aún
los poros, ¿no? Los poros de la roca. Hay un autor que es bastante conocido en la literatura, es más, si no estoy mal, fue el que está en la foto, en el anterior artículo, o bueno, tal vez es el autor MacLeod, en lo que corresponde a estimulación matricial reactiva, muestra una tabla, ¿no? Presenta una tablita de cuáles serían las concentraciones, no solamente de ácido fluorhídrico, sino también de ácido clorhídrico que deberían estar mezclados al momento de utilizar el ácido. Fíjense que el valor máximo que tenemos es del 3% y va a utilizarse cuando tengamos un reservorio de alta permeabilidad, mayor asimilarsis y que tenga alto contenido de cuarzo. Por dar un ejemplo, 80% y bajo contenido de arcilla. Para otros escenarios, por ejemplo, si tenemos baja permeabilidad, menor asimilarsis y además tenemos bajo contenido de arcilla, mayor al 5%, alto contenido de clorita, van mostrando diferentes composiciones, ¿no? Recomendaciones que ya han sido probados y están comercialmente disponibles, ¿no? en la industria para utilizarlos como ácido que va a ayudarnos a remover estas partículas que están tapando la formación. Adicionalmente, vemos que para el uso de estos ácidos aparecen unos números en paréntesis, dice 1, 2, 3 y 4, que abajo están también detallados, indicando de que corresponden al uso de un prelavado utilizando ácido clorhídrico al 15% para el primer caso. Para el 2 va a ser el mismo ácido clorhídrico al 5% más un agente secuestrante. Y de esa forma, ¿no? Ácido acético. Entonces, ¿qué significa? De que el uso del ácido para areniscas tiene que estar, digamos, preparado previamente con lo que vendrían a ser denominados fluidos prelavado o preflujo, ¿no? Que vamos a ver un poco más adelante. Entonces hay que mandar justamente un fluido base ácido clorhídrico para poder limpiar la presencia de carbonatos en las areniscas, la posible presencia de carbonatos en las areniscas. Y luego se puede inyectar el componente mismo que se mezcla y no tener ese riesgo de observar precipitados en la formación. Esa mezcla que puede tener lugar en caso de que... Tiene una pregunta. Adelante. ¿Quieren que comentar algo? A ese prelavado se refiere así como una cementación que primero se va por delante un bache químico y uno mecánico. Exactamente, un bache químico que tiene que tener ácido clorhídrico. Su objetivo de ese prelavado es simplemente, dado que en la arenisca sabe haber presencia de magnesio, calcio, puedan estos ser eliminados con el ácido clorhídrico para que evite la reacción cuando se bombee por detrás el ácido principal, que va a ser una mezcla de esta forma, ¿no? 6.5 de ácido clorhídrico más 1% de ácido fluorhídrico, por ejemplo. Entonces, para que se bombee y no ocurra ese riesgo de formar justamente precipitados, que en este caso el nombre clave aquí es el fluoruro de calcio. Son cristales de muy baja solubilidad que prácticamente taponarían, ¿no? la formación y ya es más complicado poder retirarlos, ¿no? Aquí justamente se encuentra el balance estequiométrico de caliza, ¿no? En este caso, o la piedra mineral calcita, con el ácido fluorhídrico formando este componente, ¿no? Ahí dependiendo tal vez la presencia inclusive en el mismo pozo, mismo que tal vez no se tenga como componente de la roca, si tenemos algo de calcio en solución tal vez, pudiera también darse el caso de formar este fluoruro de calcio. Entonces, ese cuidado hay que tener al momento de estar tratando con este tipo de estimulación.
Entre otros ácidos que habíamos mencionado están el ácido acético y el ácido fórmico, ¿no? Que son, como dijimos, ácidos un poco más, son considerados débiles o semidébiles, o sea, intermedios, en los cuales la reacción es ligeramente más lenta que con los dos anteriores, y se utilizan bastante para cuando tenemos alta temperatura, donde el uso de ácido clorhídrico pueda dañar nuestras tuberías, las herramientas que se tengan, ¿no? Entonces aquí también hay un balance en el cual, como se va a utilizar a cuenta de el ácido clorhídrico, que reacciona normalmente el ácido clorhídrico con el carbonato, ¿no? O con las calizas, dolomitas. Aquí se muestra el balance de cómo el ácido acético está reaccionando y diluyendo la calcita y la dolomita, ¿no? Formando componentes, diversos componentes. También se recomienda que no se utilice a concentraciones mayores al 10%, a pesar de la temperatura, ¿no? Y aquí tenemos el ácido fórmico, que está disponible hasta concentraciones en 10% de peso, forma líquida, ¿no? Y cuyo balance estequiométrico también aquí se muestra cuando se utiliza el mineral calcita. En caso de utilizar, o sea, mayores concentraciones, también puede formarse un precipitado. Entonces, igual, 10% como máximo para este tipo de ácidos. ¿Hasta ahí algún comentario? ¿Los demás? ¿Todo claro? Yo les hago preguntas. Todo claro, pero no tenemos que hacer esos cálculos estequiométricos, ¿no? Bueno, no en sí, no, o sea, no está dentro de lo que avanzamos como parte práctica. Se salvaron esta vez. Pero sí está la parte de estimulación no reactiva que ya hemos visto, sería la parte práctica ahí. Y tenemos otros dos ejercicios para estimulación reactiva. Es más, esta parte es un poco más de teoría. La podemos comentar un poco mañana, porque es el tema de cómo se van a seleccionar los fluidos para la acidificación, ¿no? Y laboratorios que se tienen que hacer previo al uso de ácidos y demás, ¿no? Ahí vamos a comentar un poco acerca de algunos estudios que se hacen previamente. Y quiero ahorita pasar a lo que es acidificación en areniscas para que puedan ir viendo cuál sería el flujo de la parte práctica para areniscas, ¿no? Entonces, continuando con lo que estábamos mencionando, haciendo un pequeño salto a lo que es laboratorio, habíamos mencionado de que para areniscas se utiliza el ácido fluorhídrico, mismo que sabe ser inyectado en conjunto, ¿no? Como una mezcla con el ácido clorhídrico, generalmente. Y esto se encuentra aquí en el inciso B como denominado un ácido principal o el fluido de estimulación principal. Previamente a él tiene que ser inyectado un fluido de prelavado, ¿no? O preflujo, y luego un fluido de postflujo, ¿no? De desplazamiento. Entonces la idea es de que aquí se muestra un gráfico en el orden en el cual tienen que inyectarse los fluidos, ¿no? Un volumen A, un volumen B, un volumen C, y por supuesto tendríamos el denominado flujo o sea, volumen de sobredesplazamiento, que tendría que ser el volumen necesario para pasar a través de la tubería y la cañería hasta la base de los baleos, que permita que estos tres volúmenes se encuentren como se presentan en este esquema, ¿no? El primero de ellos, como dijimos, tiene el objetivo de preparar todo para el fluido principal, para que pueda reaccionar diluyendo aquellas partículas que están tapando la formación. Entonces, en el prelavado, el objetivo va a ser eliminar cualquier resto
o presencia de calcáreos que puedan existir en la arenisca. Luego se envía este otro fluido que dijimos busca eliminar las partículas que están tapando la formación. Este fluido va a reaccionar con la roca y si lo dejamos mucho tiempo tal cual en el mismo lugar, si no utilizáramos otro fluido para desplazar, pues estos pudieran aún quedarse taponando la formación. Entonces, una vez se diluye, se manda un fluido de desplazamiento para que, dado que la cantidad de partículas que están taponando la formación son bien cercanas al pozo y han sido lavadas por este fluido B, o digamos diluidas, el otro fluido trata de empujar hacia la formación, más profunda la formación, lejos de la pared del pozo, a estas partículas que han sido removidas, ¿no? Generando una mejor condición de flujo. Por supuesto que después de haber inyectado estos fluidos, a diferencia del anterior caso en el cual se deja cerrado el pozo 24 horas, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de estimulación no reactiva, se inyectan los surfactantes, alcoholes y otros más, y se tiene que dejar en el fondo de pozo unas 24 horas para que reaccione y luego empezamos a recuperar el fluido de superficie, ya sea pistoneando, ¿no? Es decir, retirando el fluido, el fluido de la columna del pozo, de la tubería, o utilizando nitrógeno, ¿no? Para poder recuperar ese fluido. En cambio, en este caso de reactivas, ni bien se realiza la operación, hay que recuperar porque también, como dijimos, las herramientas del pozo. Para este preflujo es necesario algunos cálculos simples, ¿no? Inicialmente, en este sentido, hay una formulita del libro de William, ¿no? Que aquí directamente ahí lo estoy obteniendo porque les voy a mostrar una fórmula. Esta es la... un momento, no la tengo acá. Hay una fórmula también del libro de Carlos Islas que toma como referencia el mismo libro de William, por eso lo saqué directamente de la fuente de Carlos Islas, de William, esta fórmula. El libro de Williams se llama Fundamentos de Acidificación, en inglés Acidizing Fundamentals. Está también en el repositorio de libros, véanlo, es muy bueno. Entonces, en este mismo libro aparece la fórmula en la cual se calcula un volumen. Este es un factor de conversión para que te den galones, y ese volumen prácticamente va a ser el área que se encuentra entre dos cilindros, ¿no? Uno que va a ser el radio del pozo y otro que va a ser el radio de la zona que está dañada. Justamente, no tengo aquí uno, ya voy a tener que hacer con lápiz. Es prácticamente si tenemos aquí nuestro pozo, la pared del pozo, ¿no? Como tal, tenemos aquí nuestros cañoneos. Este es nuestro tope, la base del reservorio. Pues la idea va a ser que podamos más o menos calcular este volumen, donde este es el radio del pozo y este va a ser el radio de la zona dañada. Entonces, lo que nos está dando prácticamente va a ser, estaría dándonos el volumen de este cilindro, ¿no? La diferencia de los dos cilindros, no lo que se encuentra en la cañería, sino simplemente lo que se encuentra en la roca. ¿Qué más? Variable porosidad, para poder ver de incluir la presencia de porosidad, o sea, no es el volumen de roca el mismo al que vamos a estar llenando, sino solamente la región de volúmenes vacíos. El espesor que vamos a tener de tope a base, el espesor que está dañado. Los radios que dijimos, aquí hay un beta y aquí una concentración de ácido clorhídrico. Estos dos son bastante importantes para poder revisar, que justamente se encuentran detallados en el libro, ¿no? Donde decimos de que esa fracción X de ácido clorhídrico es la fracción en peso del material soluble
es decir, el carbonato, en ácido clorhídrico, porque dijimos en el preflujo estamos tratando de eliminar ese porcentaje de material presente en la roca, material carbonático, para evitar daño de la formación por formación de precipitados. Y tenemos un beta que corresponde al poder de disolución del ácido, que estaría como una relación de volúmenes, galones de roca disuelta y galones de ácido. Entonces, este mismo, voy a hacer, si en la misma fórmula no multiplicáramos por lo que es el espesor, ¿no? Si todavía no multiplicáramos por el espesor, la fórmula quedaría en, galones sobre pie, ¿están de acuerdo? Porque al momento de reemplazar ese espesor, se van a eliminar pie con pie, ¿no? Entonces quedaría en una especie de, no volumen, sino capacidad del mismo, ¿no? Entonces galones por pie pudiera ser. Y es ahí donde algunas recomendaciones es de que el volumen que se vaya a inyectar, que vaya a resultar de esta fórmula, esté por lo menos en este rango, hablando de capacidad de inyección, ¿no? Galones por cada pie, 50 y 100. Eso conforme la referencia de Carlos Islas, ¿no? Entonces, utilizamos la fórmula original de Williams, pero continuando con los pasos que el libro de Carlos Islas muestra, ¿no? Entonces, semestres atrás les dejaba esto como tarea, ¿no? Hoy por hoy ya he incluido 2 slides adicionales que permiten mejorar la comprensión de esta tabla, mejorar la comprensión del cálculo de estas 2 variables. Las tienen disponibles ustedes, ¿no? Son las 8:30. Si quieren podemos parar aquí. Para mañana pudieran ver de revisar, a manera de conocer un poco el libro de Williams. Me gustaría que eso lo vean. Las mismas diapositivas voy a utilizar para poderles explicar, pero me gustaría que ustedes revisen y vean de leer. Esta parte que están en 2 diapositivas, van a ver que son 2 planas, ¿no? 2 planas, a lo mucho. Entonces, si pueden agarrar y revisar para mañana eso, y ahí pueden participar conforme esté explicando. ¿Están de acuerdo? Sí. El libro de Williams, dijo. El libro de Acidizing Fundamentals de Williams. ¿Ok? Ok. Ok. Ahí está. Williams, 1979, Acidizing Fundamentals, SP Monograph. Si no hay ningún otro comentario, quedaríamos ahí por hoy. Yo tengo sobre Adelante. el tráfico. Ah, Estuve. el gráfico era la otra parte de como control de lectura que dijimos, ¿no? ¿Les parece si eso más mañana empezamos con ese punto y luego continuamos con este otro? Sí, por favor. Ya. Sí, pero yo le decía el práctico, no, por el caudal Perdón, no entendí, Andri. máximo que estuve tratando de calcular Ya. y le comento que estaba bien como tenía en mi Excel, lo corroboré con la calculadora y al añadirle este skin de 16,2 al logaritmo no varía casi nada. Entonces, no entendí. ¿Su punto es de que su fórmula estaba bien? Sí, quisiera saber también cuál sería el fallo. Muestre de nuevo su fórmula, por favor. Acá. Ya. Va a variar
Sí, el aumento decimales. No, escúcheme. Como parte tal vez de la revisión que quisiera que haga por su, digamos, para el desarrollo, digamos, para que usted mismo se confirme por qué está mal la ecuación, me gustaría que vea el libro de Economides, creo que está en el capítulo 13, y también vea la misma fórmula en el libro de Carlos Islas, ¿ya? La fórmula que tiene en su celda es la misma que está mostrándose en el editor de fórmulas. Y le estoy comentando de que está mal porque ese skin queda fuera de ese paréntesis, pero usted compruébelo por usted mismo. La fórmula dice corchete, logaritmo de radio de drenaje sobre radio de pozo, cierra, paréntesis, más skin. Aquí usted Ok. está colocando el skin dentro del logaritmo. Ok, ahora sí lo entendí. De todas formas, para mañana le encargo que usted agarre, actualice esa fórmula y nos muestre a todos dónde se encuentran los libros, en qué libro se encuentra la fórmula. ¿Está bien? Ok, Quedemos en eso. Está buenísimo entonces. Ya lo tiene esto resuelto. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, quedemos en eso entonces. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Hasta mañana, Miguel. Hasta mañana.